Hay 4 propiedades clave en el proceso de conversión de una señal analógica a digital que influyen en la calidad del resultado final: la resolución, el rango, la cuantización y el muestreo. La resolución del CAD se refiere al número de puntos de datos discretos que se pueden producir en el rango de valores analógicos y depende de la tensión de referencia del CAD. La resolución determina la magnitud mínima de la cuantización y el error de cuantización. La resolución puede expresarse en bits. Por ejemplo, un CAD de 8 bits tiene una resolución de 256 valores. O puede expresarse en voltios utilizando voltaje del bit menos significativo o LSB. Por ejemplo, un CAD de 8 bits con un rango de 10 voltios tiene una resolución de 10 sobre 256 voltios. Debido a que la resolución representa valores discretos, el proceso de conversión de señal analógica a digital producirá un error de resolución. El error de resolución será la diferencia entre un paso mínimo de resolución y el valor real. Este parámetro puede reducirse con una mayor resolución. Sin embargo, como ningún principio de conversión es perfectamente estable, el valor de salida para la misma tensión de entrada puede variar entre instancias de conversión. Esto es el ruido de resolución. A mayor resolución, mayor ruido. Así pues, la resolución también determina la máxima relación señal-ruido media posible. La siguiente propiedad que afecta a la calidad de la conversión es el alcance. Los convertidores analógico-digitales tienen valores de entrada mínimos y máximos admisibles. Estos valores determinan el rango de un CAD. El rango y la resolución del CAD están ligados a la tensión de referencia y al principio físico del CAD. La relación entre la entrada y la salida de un convertidor flash y un convertidor realimentado se pone de manifiesto mediante esta fórmula, donde VI es la tensión de entrada, VREF es la tensión de referencia y N es la resolución digital en bits, siendo D la salida digital. La siguiente propiedad es la cuantización. La cuantización es el proceso de convertir valores continuos en valores discretos. En otras palabras, el proceso de convertir una señal analógica en digital. Un error de cuantización es la diferencia entre la entrada analógica real y el valor digitalizado. Esta variación produce ruido. Por último, veamos el muestreo. La frecuencia de muestreo es la velocidad a la que el CAD recoge nuevos valores. Dado que la señal analógica es continua en el tiempo, pero los datos digitales son discretos, la frecuencia de muestreo debe ser lo suficientemente alta como para reproducir la señal original. La frecuencia de muestreo representa una combinación de todas las constantes de tiempo del sistema CAD. Debe ser lo suficientemente lenta para que el sample and hold y el multiplexor la sigan, y lo suficientemente rápida para que el sample and hold no pierda sus valores. Según el teorema de muestreo de Shannon-Nyquist, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta de la señal entrante. Por ejemplo, el rango de frecuencias audibles está aproximadamente entre 20 y 20.000 Hz, por lo que los CD de audio estándar se muestrean y reproducen a 44,1 kHz. Una frecuencia de muestreo reducida provocará aliasing en la señal. El aliasing es un efecto que hace que diferentes señales se vuelvan indistinguibles cuando se muestrean. Los filtros anti-aliasing cortan la señal por encima de la frecuencia máxima de Shannon-Nyquist para evitar el aliasing, por lo que cualquier señal por encima de ese valor se pierde.